una situación muy difícil. Bueno, fue el único momento en el que Lula hizo algún tipo de alusión a lo personal. No era el discurso de alguien que busca venganza, sino más bien el discurso buscaba hablar de la unidad, de la necesidad de sanar a Brasil y de que no sean dos países, sino uno, los que salgan de este proceso electoral. Juan Elman es nuestro columnista de temas internacionales, está en San Pablo, donde ganó el candidato de Bolsonaro en la gobernación. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal, María? Buen día. Bueno, todavía no hemos escuchado la voz de Bolsonaro admitiendo la derrota, ¿no? ¿Esto es todavía un factor de tensión? Exactamente, sí, todavía no tenemos noticias de Bolsonaro o de sus hijos para el caso, o sea, no sabemos cómo va a reaccionar ante el resultado. Sí tenemos algunos indicios, si querés, positivos, ¿no? En términos de transición, ya salieron sus aliados del Centrado, este bloque político que lo apoya y le da gobernabilidad, a reconocer la victoria de Lula. Lo hizo Sergio Moro, este juez que fue el juez que puso en prisión a Lula, que también es un aliado del bolsonarismo. Moro reconoció la derrota de Bolsonaro. Y lo hizo también Tarcisio de Freitas, el gobernador que vos acabás de mencionar, el gobernador electo de San Pablo, que le ganó al candidato de Lula. Bueno, Tarcisio dijo que el resultado de las urnas era soberano, ¿no? Con lo cual es importante saber cómo va a recibir el resultado Bolsonaro, pero sí me parece que esta urgencia respecto a una posible maniobra, no hay que descartarla, pero creo que se diluyó un poco en las últimas horas. Me hacía acordar mientras te escuchaba, Juan, al caso de Estados Unidos cuando Trump no quiso originalmente admitir la derrota y por lo que se supo después con las investigaciones que hizo el Congreso de lo que pasó aquel día, Mike Pence, el vicepresidente, fue clave porque una vez que Mike Pence reconoce la derrota, ya Trump se queda sin margen para otra cosa, ¿no? Sí, total, por eso era muy importante seguir a estos aliados de Bolsonaro que también han ganado mucho peso en esta elección. Falta quizás también la palabra militar, ¿no? Van a ser 2 meses, digo, de transición, vamos a ver cómo se da, durísimos acá en Brasil, ¿no? Porque más allá de lo que diga Bolsonaro, no sé si vieron algo ayer, las escenas de donde la policía vial frenaba votantes en el nordeste, hubo escenas de violencia muy álgidas realmente, que da cuenta que Bolsonaro se va a ir con un movimiento organizado, con un movimiento con ascendencia en las fuerzas de seguridad, que van a ser un desafío para transitar estos 2 meses, ¿no? De cara a la asunción de Lula. Claro, pues le queda, ¿no?, el principal bloque de la Cámara de Diputados, el Senado, San Pablo, que es, ¿no?, el 30% del PBI de Brasil, que lo que muestra es un poco lo que contabas el otro día acá, Juan, ¿no? También, o sea, siempre la centroderecha gobernó San Pablo, pero esta vez la centroderecha más establishment. De hecho, me mandaba hace un ratito mi hermana un videoclip de la Red de Globo, que fue históricamente una opositora a Lula, celebrando el triunfo de Lula con un video muy emotivo. Entonces, digamos, al corrimiento, digamos, la centroderecha hoy está más del lado de Lula, la centroderecha tradicional, ¿no? Y la derecha quedó totalmente ocupada ese espacio por Bolsonaro. Sí, totalmente. O sea que ayer estaban en la Paulista y a las 11 llegó Lula, llegó con todo su elenco, ¿no? De acompañantes y, bueno, gente que fue vital en la campaña, entre ellos Gerardo Alvin, que es el vicepresidente. Que ese es un dato muy importante, ¿no? Que ayuda a entender eso que decías vos acerca de cómo la centroderecha, o al menos una parte importante, se fue a la campaña de Lula. Claro, la centroderecha democrática, ¿no? Claro, exacto. Almin fue durante mucho tiempo el rival de Lula, ¿no? Siendo referente del PSDB, que es el partido histórico de la centroderecha tradicional, que fue la que gobernó San Pablo durante más de 20 años y ahora se quedó fuera de la segunda vuelta acá en el Estado. Entonces vos ayer veías a Lula eufórico, cansado también, pero digamos, hablándole a la gente en la Avenida Paulista. Y tenías desde Dilma Rousseff, que fue reivindicada por Lula en su discurso, también en propiedad, y después tenías a Gerardo Almin, tenías a Marina Silva, que también fue por mucho tiempo una candidata que estaba fuera del ecosistema lulista, más ligada al ambientalismo, y después tenías a Simone Tebet, que fue la candidata también de centro derecha que salió tercera, Tebet del partido de Temer, o sea, imagina también la simbología que tiene eso. Tebet, que se sumó activamente a la campaña de Lula, le puso el cuerpo y estaba festejando casi como si fuese una militante del Partido de los Trabajadores más,
¿no? Ahora, Que fue realmente importante en la campaña. claro, Juan, pensaba también que, digo, muchos decían, esto consagra a Lula como el líder de la izquierda o de la centroizquierda más importante de América Latina de todo este tiempo. Yo creo que también que a diferencia de Evo Morales, aceptó los límites constitucionales, gobernó 2 mandatos y se fue, ¿no? A diferencia de otros líderes también me parece que fue muy pragmático, aunque Evo Morales también, pero en lo económico, ¿no? Alguien que viene de la izquierda militando desde el sindicato metalúrgico, obrero de San Pablo, y que termina generando, ¿no?, una coalición muy amplia y que aceptó en su momento también la alternancia, a diferencia de otros líderes que fueron contemporáneos con él. Sí, eso es parte del ADN político de Lula. En términos democráticos, en términos de generar coaliciones amplias, digo, esto también fue parte de la matriz lulista, digo, generar alianzas con los sectores económicos. Recuerdo, digo, uno ve los gestos que hace Lula hoy al establishment, gestos que tuvo en 2002, ¿no? Quizás la diferencia es que es un escenario muy diferente, ¿no? Y también quizás lo interesante o también el punto que no se terminó de resolver esta vez es que si bien Lula tuvo el apoyo de sectores del establishment, de las élites de San Pablo y demás, en parte de su coalición, lo cierto es que ese electorado no lo votó, porque digamos, si bien es cierto que Lula ha recuperado parte de lo que había perdido el PT en 2018, en San Pablo, en Río, Minas Gerais, las clases medias urbanas, especialmente de los centros de esas ciudades, no votaron por Lula, votaron por Bolsonaro. O sea, Lula es presidente en buena medida por los votos del Nordeste, que es su bastión histórico. El Nordeste pobre, ¿no? El Nordeste pobre, más rezagado de Brasil, ¿no? Es el Nordeste. Más rezagado, exacto. Fueron los pobres de esa zona los que sobre todo inclinaron la balanza, bueno, desde siempre, pero digamos, también en esta elección. Y es cierto que Lula ha recortado también en sectores, digo, si uno compara con 2018, sectores del sur, sectores del sudeste, que bueno, votan más por Bolsonaro. Pero digamos, la clave de la victoria de Lula está también en estos centros, pero es especialmente densa en el nordeste. Claro. Bien, y para Argentina es un espejo en el que tanto Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, no por exactamente los mismos motivos, pero les resulta muy un gran alivio y un aliento el triunfo de Lula. Sí, sí, se notaba acá también, ¿no? Una delegación muy grande, totalmente sobredimensionada. De hecho, fue un tema acá de conversación, lo dijo el propio Lula. La cantidad de argentinos era impresionante, y mucho entusiasmo. Nadie se quería bajar de ese palco, claro. Nadie se quería bajar. No, imagínate, si hubiese perdido, se hubiese sido también difícil de procesar, ¿no? En términos de mufa, pero efectivamente, bueno, fue una fiesta. ¿Sabes qué pasa un poco también como pasa con la figura de Néstor Kirchner? O sea, reivindican cosas distintas. Alberto Fernández reivindica un líder, ¿no?, moderado, pragmático, al que fue a visitar a la cárcel. Para Cristina Kirchner también es el espejo de un líder que fue preso, en su visión perseguido judicialmente igual que ella y que logra volver después de esa persecución judicial, ¿no? Pero no es un líder, digamos, está más cerca en cierta política económica de los Alberto Fernández que de los kirchneristas, ¿no? Mira el Mercosur, cosa que Bolsonaro no miraba. Ah, no, Bolsonaro ni hablar. Y hay que pensar que cada punto de PBI que crece Brasil arrastra 0,25 del PBI argentino. O sea, si Brasil crece 4 puntos, la Argentina crece 1 punto gracias a Brasil. Todos van a mirar en Brasil algo que le venga bien, ¿no? Por ahí la extrema derecha, la consolidación Macri, Patricia Bullrich, de un discurso que se corrió mucho más, ¿no? Cristina Kirchner, un líder que logra volver después de estar encarcelado, y Alberto Fernández, el triunfo de la moderación, ¿no? Sí, todos intentan llevar la verdad, ¿no? Lo que decís, porque efectivamente, Dios, uno escuchaba a Milei ayer, viste, esta performance de Bolsonaro, que fue una performance, ahí tenés dos maneras de mirarlo, ¿no? Sí, Algunos te dicen, Bolsonaro tenías todo es el primer presidente de Brasil que no reelige. La otra manera de mirarlo, que es más cerca de la mía, que es con una gestión muy deficiente y todo, y con el mayor líder popular, al menos en la historia reciente de Brasil, Bolsonaro logra ser competitivo. Y ahí también hay un dato que más allá de lo contrafáctico hay que decirlo, uno se pregunta qué hubiese pasado si Bolsonaro no hubiese tenido estos tropezones en la recta final de la campaña. Bueno, posiblemente estaría inaugurando un segundo mandato de consecuencias imprevisibles, ¿no? Pero efectivamente cada actor acá intenta llevarlo para su molino, no sé si vieron. Exactamente. Claro. Juan Elman, súper interesante, desde San Pablo, Brasil, cubriendo las elecciones para un medio digital muy interesante que se llama Cenital. Tiene ahí un newsletter, se pueden suscribir también. Gracias, Juan. A vos, María. Hasta luego, beso.
Jopo.